Hola a todos, en esta ocasión les enseñaré a cómo eliminar el acné. El acné es una enfermedad que afecta a la piel, sobre todo a nivel del rostro, del cuello, del tronco, de la parte proximal de las extremidades superiores. Se caracteriza por la aparición de comedones, de pápulas, de pústulas y de nódulos, los cuales en algunas ocasiones podrían generar incluso presencia de cicatrices y lesiones desfigurantes. Es más frecuente en la adolescencia y en la adultez, pero no se descarta que podría afectar a otras edades y por tal motivo es muy importante hacer el reconocimiento de la misma. Hay muchos factores los cuales están involucrados en la aparición del acné, desde los factores genéticos hasta los dietéticos, pero en esta ocasión les hablaré de una manera general cómo se podría formar el acné en una persona. Cuando esta persona forma muchos andrógenos, estas hormonas van a ir hacia las glándulas sebáceas, que tiene que ver con la unidad pilosebácea, que es la estructura específica donde se forma el acné, la cual está conformada por el folículo piloso y su glándula sebácea. Estas hormonas, al llegar a la glándula sebácea, va a estimular la producción de sebo. El sebo contiene una gran cantidad de triglicéridos. Estos triglicéridos van a servir de sustrato a las bacterias que se encuentran en ese lugar para que proliferen más de lo normal. ¿Y de qué bacteria estoy hablándoles? Pues del Cutibacterium acnes. El Cutibacterium acnes, al valerse de este sustrato, de los triglicéridos que se están produciendo de forma desmedida, va a estimular el sobrecrecimiento de estas bacterias y nuestro organismo va a reaccionar a las mismas, produciendo una respuesta innata y celular, lo cual va a desencadenar un proceso inflamatorio a nivel de estas unidades estructurales, desencadenando la presencia y la aparición del acné. Entre las lesiones que puedan causar estas tenemos, por ejemplo, los comedones, que son de dos tipos, los comedones cerrados y los comedones abiertos. Los comedones cerrados hacen referencia a aquellas pápulas blanquecinas o grisáceas, y los comedones abiertos a aquellos que contienen en el centro un material hiperqueratóxico de color grisáceo o negruzco, como están viendo en las imágenes. Las pápulas pueden ser inflamatorias y no inflamatorias. Aún en un principio son no inflamatorias, no pasan los 5 milímetros de diámetro, pero posteriormente pueden formarse o hacerse inflamatorias teniendo un mayor tamaño, es decir, unas pápulas grandes, gigantes. Y por último, unas pápulas pustulosas que contienen en su interior un material de degradación de las bacterias y de los leucocitos con un contenido purulento en su interior. Y peor aún, las lesiones más agravantes de la misma, estaríamos hablando de los nódulos, que contienen un tamaño de diámetro mayor de 1 centímetro de diámetro, los cuales en muchas ocasiones, al ser unas lesiones muy profundas, podrían ser desfigurantes en la persona. En esta ocasión yo les hablaré específicamente del tratamiento tópico, es decir, del uso de cremas. Es muy importante que estos medicamentos actúen a nivel de las estructuras que ya les mencioné y de los mecanismos relacionados a la aparición del acné. Con respecto a los desencadenantes de la aparición del acné, se han estudiado varios, les mencionaré algunos. Entre ellos tenemos el consumo de leche, lo cual por los principios activos que ésta contiene o algunas hormonas que podrían contener, podría estimular la aparición del acné. Los estudios así lo han avalado. También se ha relacionado con el consumo de alimentos ricos en azúcares, los cuales estimulan el aumento del factor de crecimiento similar a la insulina, desencadenando una mayor producción de sebo a nivel de las glándulas sebáceas. Además, también se ha buscado una relación con la ingesta de chocolates, notándose de que esto no influye o no desencadena la aparición del acné. Con respecto al estrés psicológico, se ha demostrado que tampoco desencadena la aparición del acné, pero que sí agrava las lesiones o el número de las mismas. Además, también se ha notado una relación directa con el aumento de índice de masa corporal con la aparición del acné y con aquellas personas que tengan resistencia a la insulina, lo cual desencadena una mayor producción de andrógenos y estos desencadenan pues que se dé una mayor producción de sebo a nivel de las glándulas sebáceas. Les hablaré de 3 medicamentos en especial para poder tratar el acné. Entre ellos tenemos el peróxido de benzoilo. Este peróxido de benzoilo viene del 2,5% y del 5%. Se han hecho estudios y no hay diferencia en sus efectos. Por tal motivo yo les sugiero que usen el de menor concentración. Este va a actuar eliminando estas bacterias, evitando que los
poros se cierren, y de esta manera se va a poder tratar y evitar la aparición del acné. Este medicamento se sugiere utilizarlo durante las mañanas, y además se puede asociar o no a un antibiótico. ¿Qué antibiótico podríamos utilizar? Podríamos utilizar la clindamicina. ¿Y por qué la clindamicina? Porque el Cutibacterium acnes es una bacteria anaeróbica, es decir, que con la presencia del oxígeno se elimina. Por tal motivo, el peróxido de benzoilo hace que se vaya formando oxígeno durante su metabolismo, y esto afecta a estas bacterias. Y además, como les menciono, usar un antibiótico tópico como la clindamicina, que es muy especial para lo que sería el tratamiento de bacterias anaeróbicas. La clindamicina se puede usar en cremas y se puede usar 2 o 1 vez al día, y siempre tiene que estar asociado al peróxido de benzoilo. Y un medicamento que no debe faltar son los retinoides tópicos, como la tretinoína al 0.05%. Esta se caracteriza porque va a regularizar el crecimiento queratóxico folicular, impidiendo el cierre de los poros, impidiendo la aparición de los microcomedones, debido a una regulación de la estructura y de la organización de las células, que van a actuar a nivel de la formación de la queratina, a nivel de las estructuras foliculares. Por tal motivo, este tratamiento con la tretinoína es muy importante para el manejo del acné. Esta se debe utilizar en las noches. ¿Y por qué en las noches? Porque si se usa durante el día, el sol, los rayos ultravioletas van a hacer de que este medicamento no ejerza la función o la acción que estamos esperando. Por tal motivo, siempre se recomienda utilizarla durante las noches. Y por último, para adicionar algo más al respecto a este video, algunas medidas en generales para el tratamiento del acné. Una de ellas sería usar jabones con un pH neutro, entre 5.5 a 7 de pH, ya que esto generará un ambiente favorable para la eliminación del acné. 2. Es muy importante no pellizcarse las lesiones, porque esto generaría un aumento en la cicatrización de las mismas, formando cicatrices que podrían ser perdurables para toda la vida. 3. Les recomiendo que se hagan un masaje suave en el rostro durante la aplicación de estas cremas. 4. Evite los jabones que sean exfoliantes. Y por último, cuando van a utilizar cosméticos, averigüen si estas tienen o no tienen propiedades para formar los comedones, que algunas veces vienen en la etiqueta del mismo cosmético indicando que no las tienen. Gracias a todos por ver este video, espero que les sirva. Si conocen a alguien que tenga acné o ustedes lo están padeciendo, pues sería bueno que lo compartan y puedan ayudar a muchas personas. Hasta pronto, soy el Dr. Apari y ya nos estaremos viendo en otro video.